Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos con el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señor: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella y guerra contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Primero, la lepra. La lepra significa nuestros pecados. Y aquí esta muchachita que entiende y que sabe, allí hay un profeta, es decir, Dios, que puede curarnos de la lepra. Todos nosotros estamos leprosos, queridos amigos, lastimosamente, pero con la corrupción. Porque saben que la lepra te carcome la piel, la carne, el hueso. Esa es la lepra, ese es el pecado, eso es lo que está carcomiendo. También podemos poner el famoso ejemplo: y además el cupií comienza por el centro, por adentro comienza. Nación Pirecue, yandereta, yandaja ei Paraguay, sino que Pirecue, porque oye carupá lleva, o carulo mitad, lima ella o caru, lima cajuilla. Entonces, queridos hermanos, es importante que entendamos la palabra de Dios. Y aquí, ciertamente que el rey no entiende lo que está pasando, porque humanamente hablando dice: no, este me está buscando guerra. Eso también podemos decir: ¿será que nosotros podemos curar esta lepra? No, que vengan aquí, le dice Eliseo, porque yo le mostraré que es el Señor el que nos puede curar de nuestra lepra. Es Dios el único, queridos hermanos, que nos puede ayudar a salir de esta corrupción. No hay por otro. Y bueno, y es una forma muy sencilla, porque después le dice: báñate 7 veces en el río Jordán. Yo pensaba que iba a hacer algo, le iba a rogar a su Dios y me iba a sacar la lepra. No, queridos hermanos. Para salir de la corrupción es demasiado sencillo. Ya Yahú 7 veces. Lavar tu conciencia, lavar tu vida. Deja de ser corrupto. Hagamos bien las cosas, seamos honestos. Así de sencillo. Bueno, pidamos esta gracia hoy a través también del profeta Eliseo para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.